La organización Mexicanos Primero denuncia penalmente a Rubén Núñez, líder de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Oaxaca. Miguel Ángel Mancera niega que se investigue a Marcelo Ebrard por fallas en la línea 12 del metro. El coordinador nacional antisecuestros, Renato Sales Heredia, anuncia una baja en el nivel de secuestros. De enero a mayo de 2014, 688 averiguaciones previas contra 447 registradas de enero a mayo de este año, 2015. Es decir, 241 secuestros menos, lo que significa una disminución del 35.3%. El 69% de los mexicanos considera que su ciudad es insegura, reporta el INEGI. Hacienda anuncia simplificación para darse de alta ante el IMSS y el SAT de forma simultánea. Hicieron una reingeniería de sus procesos operativos e informáticos para que a partir del mes de agosto, en la misma ventanilla, en la misma pantalla, se pueda hacer el trámite para darse de alta. Un grupo de desconocidos toman el edificio del sindicato minero en la Ciudad de México. Comenzamos con el análisis. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al primer café. Raimundo Riva Palacio, Paco Ruiz. ¿Cómo están esta mañana? Pues estamos con información importante. Está saliendo de Europa. Grecia, que ayer fue el nuevo ministro de Finanzas a hablar con la Comisión Europea, no llevó absolutamente nada. Ni un papel, nada. Ni un papel, llevó sus buenas intenciones para que les presten dinero, ¿verdad? Primero, el anterior ministro de Finanzas, Ibi, decía que eran unos sátrapas, ¿verdad? Eran unos vampiros. Y este llega y dice, pues yo no soy así, pero tampoco traigo nada. Le dieron como límite el próximo domingo. Va a haber una reunión extraordinaria de la Comisión Europea el próximo domingo en Bruselas, donde van todos los 28 La propuesta países. Se lo dieron al juez. Están esperando una propuesta este jueves. Ya está una primera idea de la propuesta de manera informal. Grecia está pidiendo una línea de crédito de 500 millones de euros durante 3 años para que puedan hacerle frente a sus necesidades a cambio de una reforma inmediata de pensiones. Acuérdense que en Grecia, a los 53 años, pues ya te puedes pensionar. Qué padre, ¿no? Bueno, en todos los países la discusión es que si 65 años es una edad realmente baja o ya tienes por las expectativas de vida que crecer todavía unos 3, 4 años más. Bueno, pero mientras todos los ojos están en Grecia, el problema más profundo es China. ¿Va? China ha estado batallando durante todo durante el último mes para evitar la caída libre de los mercados. El tema de China es fundamental para la economía del mundo, mucho más grave que el tema de Grecia. Bueno, por tamaño más que por tasa, ¿no? Digamos, 124 veces más grande la economía china que la griega. Ahora, con otras implicaciones. Nada más los datos. En un mes, la bolsa ha caído 26%. Este lunes, en medio de la crisis griega, le metieron muchísimo. Lograron llevar la bolsa al 7% y luego se terminó en 2%. De ahí en adelante esta semana ha sido una caída. Ayer cayó 8% gracias a que 1.300 firmas dejaron de cotizar en la bolsa para evitar que se les licuaran las ganancias. Hay que decirle al auditorio, China ahorita está creciendo a un 6%, bueno, pero un 6% para los chinos es una desaceleración. Cuando vienes de 10. Cuando vienes de 10 a 12%, está creciendo a 7%. ¿Esto qué significa? Lo que ya sucedió en los mercados de metales. El precio del acero se desplomó
aquí tenemos una crisis del acero por los precios chinos, va a ser más profunda la crisis del acero. Es un tema que muy poco se está trabajando en los y por el precio mexicanos. También, ¿no? Es el asunto del precio. No es tan competitivo. Por el dumping, porque dicen es demasiado. China compra mucho volumen, compra muy bajo. No hay forma, dicen los acereros en México, de competir. Pero el problema del acero, aquí tenemos un problema con una industria. Sí. El problema del acero es uno de los pilares de la economía brasileña. Entonces, si nosotros tenemos un problema con una industria, Brasil tiene un problema con toda su economía. Esto, la caída de China... Y el cobre... Bueno, el cobre ayer se desplomó. Se desplomó, esto le pega directamente a Chile, que es su principal producto de exportación. ¿Qué es lo que están diciendo los mercados con esta economía de China que está reduciendo a la mitad y quizás todavía se vaya hacia el modelo, no el modelo, hacia la ruta de Corea del Sur de un 3-4%, que no es un mal crecimiento, pero no es una tercera parte de lo que estaba creciendo? Depende para quién. Ya no, depende para quién. Ya no hay que... no van a comprar tanto. Entonces los precios de los metales se cayeron. Esto va a traer consecuencias directas en el cono sur americano, por si no hubiera suficiente información, suficiente problema en términos de la economía mundial. Anoche hubo un tiroteo en la Universidad de Maryland, cerca del campus de la Universidad de Maryland. La Universidad de Maryland está en College Park, que es un suburbio de Baltimore. Dice que fue a las 10... media hora de Washington, ¿no? A 40 minutos de Washington. 43.5 segundos. Baltimore está muy cerca de Washington. Donde dice la policía que 2 hombres y 2 mujeres habían resultado heridos. ¿Por qué es importante? Porque después de Ferguson, los disturbios raciales más importantes que se han dado en los últimos 6 meses en Estados Unidos fueron en Baltimore, en toda esta zona de Baltimore. Y la zona de College Park y la zona donde están otras escuelas, como la de medicina de la Universidad de Maryland, pues están en medio de zonas donde hubo los conflictos raciales. Pero bueno, esto todavía está en el país. No está en el país. Nada de esto. China no está en el país. China no está en el país. Bueno, porque es como noticia larga, ¿no? O sea, no es algo, es algo que pasa como todos los días. Cayó 8% la bolsa en Shanghai ayer. 8%. Es que, ¿sabes qué? Se está confundiendo mucho la crisis de Grecia con el impacto que está teniendo la crisis chino. Entonces, la mayoría de las personas piensan que lo que está pasando aquí... No, pero aquí ni siquiera se confunden, porque no existe China. O sea, en el panorama, por ejemplo, no hay ninguna información sobre los metales. La caída del cobre ayer... En el Financiero tiene una nota interesante en la portada. Y ahora que fue la comisión del Senado a China, se habló de las negociaciones, ¿no? De esta comisión en el gobierno chino. Esta semana pasada estuvo ahí. Nosotros en el PA informativo que nos proporciona la agencia Intelte estamos no tenemos nada de casi nos salimos del ombligo mexicano. Bueno, perdón, habría una nada más para rescatar que no está aquí, pero que creo que ayer tuvo algo de difusión, que es las tasas de cambio que están reportando para el peso, las esperadas y las presentes de distintas, de Goldman Sachs, de Standard & Poor's, y que me sorprende porque difieren bastante. Es decir, hay quien cree que el peso se va a ir hasta 16.50 y hay quien le da... Es que nadie sabe lo que va a pasar. Eso fue un poco la sensación que me dio. Sobre tantas variables, está claro. Sí. Bueno, pues el 25% de los impactos es una no noticia. Ayer se publica en un periódico de la Ciudad de México que la CEIDO está investigando a Marcelo Ebrard, el ex jefe de gobierno del Distrito Federal, por la línea 12 del metro. Sale el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, y dice, bueno, nosotros no estamos investigando a Marcelo Ebrard por la línea 12 del metro, y después sale la CEIDO a decir, no tenemos ninguna investigación de Marcelo Ebrard sobre la línea 12 del metro. Es otra cosa. Bueno, no dijeron es otra cosa, pero son muy precisos. Sobre la línea 12 del metro, hasta ayer no hay nada todavía. Ahora, sorprende un poco cómo se comunica, ¿no? Porque fue literalmente una entrevista banquetera. Sí. Es decir, no fue ni una conferencia en prensa, no fue nada formal, digo, para que represente el 25% del PAI y para que fue una entrevista en la calle. Sí, a mí no me disgustan ciertas cosas, como por ejemplo, creo que estuvo bien, que sea como más casual. Que no sea un tema en sí mismo. Sí, para que no lo hagas más grande, o sea, que no es una conferencia de prensa. Ahora, estas entrevistas banqueteras, en comunicación política tú las manejas. Sí. Porque si tú no quieres que hable,
pues no le saques la cara por ningún lado, como Estás por ejemplo... sugiriendo que fue una pregunta sembrada. Estoy diciendo que lo sacaron, a decir, es como las photo opportunities. Sí. ¿En qué momento necesitas tú dar un mensaje? Pues lo sacas de manera casual. Mira, a diferencia de esto, el gran tema, la gran autocensura de los medios de comunicación, creo que tiene una dosis de que no entienden de qué se trata y de que es un tema que no está realmente en la conciencia. Es lo que está sucediendo, el escándalo en el mundo del espionaje de una empresa italiana que fue hackeada, Hacking Team, que es un gran nombre para una empresa. Es brutal, es justicia poética. La empresa Hacking Team fue hackeada. Sacaron 400 millones de gigabytes de información. ¿Qué tipo de información? Esto afecta a 30 países en el mundo, incluido México. Información donde tienen un sistema que se llama Da Vinci. No es un sistema, es un software que se llama Da Vinci. Es interesante que sean italianos, ¿no? No sé. La crearon en el 2003, sí, en Milán. Y lo que crearon fueron estos softwares pensados en las policías y la comunidad de inteligencia. Y tienen este software Da Vinci, que es un virus malicioso, un malware le llaman, donde entra a cualquier dispositivo móvil, a cualquier computadora, y no nada más te roba todo lo que puede haber, sino que, por ejemplo, tu teléfono se convierte en un micrófono para ellos, sin darte cuenta. La cámara integrada en las computadoras tú te conviertes en el protagonista de sus propias películas. Te pueden hacer absolutamente todo, te pueden modificar correos, te roban información. Está pensada para espiar a ciudadanos. Y digo que este es el tema más autocensurado por diferentes razones en los medios mexicanos, porque hay 11, el gobierno federal y 11 estados. Y entidades, ¿no? Tienen... partes del gobierno federal. Estados, por eso digo, el gobierno federal que tiene... Que cuenta por más activo, de uno. Claro, que tiene el CISEN, que tiene un contrato activo, el ejército que tiene un contrato que no ha activado, la Marina y la Policía Federal cuyos contratos ya expiraron. Esto se contrató por primera vez, y lo dijo el secretario de Gobernación, que es de los pocos que ha hablado sobre este tema, es de los pocos que ha dado la cara. Lo contrató el CISEN en el gobierno de Felipe Calderón, cuando el director era Valdés, Guillermo Valdés. Fue tan insignificante que se me estaba olvidando. Que ahora está en GEA. Y tiene encuestas que se equivocan por 40 puntos y de ganador. Digo, ellos dicen que no pronostican. No, se equivocaron. Bueno, y no hemos hablado de los griegos, pero... Así, oye. Lo contrató el gobierno actual, el mexicano, el presidente Peña Nieto, no contrató en el 2013, el CISEN renovó el contrato en el 2014 y el 2015. Ahora, hay varios estados. Ayer el gobernador de Querétaro, José Calzada, dijo, nosotros no, efectivamente ya se acabó su contrato, pero lo había contratado. Sí. Pero hay gobernadores que no han hecho nada, o sea, que no han dado la cara. ¿Cuántos gobiernos estatales son? Son 11 gobiernos. 11 gobiernos, hay algunos programas, por ejemplo en el Estado de México, que la parte de seguridad ya expiró, pero la parte de la Procuraduría Estatal del Estado de México no ha expirado. Durango, Tamaulipas, Jalisco, la Fiscalía de Nayarit también tiene, y hay una empresa privada. No decir el nombre porque es una empresa privada, pero quien quiera buscarle la empresa, pues ahí está la información. Una empresa privada de autotransporte del norte del país que contrató el servicio. México es como país quien más contratos tiene. Son aproximadamente 17 millones de pesos, poco más de 17 millones de pesos del 2010 a la fecha. Pues casi duplica, casi triplica al siguiente país, que es Italia. El otro país latinoamericano que le invirtió, que está en el quinto lugar de gasto, es Chile. Ahora, esta empresa Hacking Team, por eso es muy relevante, dice que se ajusta a los protocolos y a los estándares internacionales, que significa tú no le das
tú no le vendes este software a gobiernos que violan los derechos humanos. O a narcotraficantes o a criminales. O crimen organizado. Hay la documentación de que esta empresa sí le vendió a 2 gobiernos que utilizaron la información para reprimir políticos y disidentes, que son Marruecos y los Emiratos Árabes, y que también le vendió el software al gobierno etíope que espió periodistas en Washington. Entonces sí es un tema de muchísimo interés. Es una especie de Wikileaks, digamos, por el tipo déjame decirte, este software Da Vinci es mucho más poderoso que el software Prisma. El software Prisma es lo que utilizó la Agencia de Seguridad Nacional para espiar a millones de personas en el mundo. Es el gran escándalo del espionaje, lo que dijo Edward Snowden, lo que reveló Edward Snowden. Este software tiene la capacidad para intervenir simultáneamente a 100.000 aparatos. Por eso digo, no está casi ni en interiores. En las páginas hay algunas pequeñas notas y más sobre las reacciones, más sobre el enfoque del secretario de Gobernación. Vamos a hablar sobre esto más adelante, porque esto ni siquiera está en el fallo, entonces hay que entrarle, hay muchos detalles de esta nota. Ahí la discusión en otros lados sería no solamente las capacidades de espionaje, es más bien a quién se espía. Son las preguntas que no están respondidas porque nadie está hablando del tema. Pero yo creo que la discusión, si se da, debería ir hacia allá. El Congreso tenía que haber dicho algo. Es que esa información... Es increíble. Pero esa información, te lo garantizo, que el Congreso no sabía que se contrata este tipo de empresas. En los presupuestos no te da ese tipo de... No aparece. No, o sea, tendría que ser una discusión pública. Y ni siquiera creo que aparecería en los presupuestos públicos. Pero para todas las instituciones que dijiste, incluidos gobiernos estatales, yo creo que siempre habría un argumento legítimo. El tema es como pruebas. El único que ha tomado que ha respondido, yo creo que lo ha respondido directamente, dice, en el caso del CISEN, que es lo que nos compete, exacto, todo lo que tiene que ver con la intercepción se ha hecho con una orden judicial. Bueno, eso ya te lo ubica dentro del marco jurídico, pero nadie más ha hablado. Pero no ha hablado la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de la Marina. Casi te diría que serían hasta servicios deseables para cualquier estado. Sí. Claro, ¿por qué le invierte tanto? ¿Por qué le metió tanto en el gobierno mexicano? Yo digo, pues la parte positiva es que bueno, porque eso quiere decir que no tienen los aparatos que están haciendo este tipo de espionaje, que están utilizando la inteligencia de otra manera, pero al mismo tiempo, digo, ¡ay, qué miedo! Porque tienen necesidad de acceso a esa información. Bueno, regresemos al fallo informativo de la Agencia Interior. 17% de los impactos. ¿De dónde nos fuimos de Marcelo Ebrard? No tengo la más mínima Porque te mueres de hablar sobre el tema. Escribió una muy buena columna Raimundo esta 17% de los impactos. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación le ofrece asesoría a los maestros en el sureste del país para lo que es la evaluación de docentes. 16% de los impactos es muy importante, lo vamos a tratar un poco más adelante. La organización no gubernamental Mexicanos Primero presenta una demanda contra el líder de la CENTE por fraude y peculado. Es escalar a otro nivel, ¿no? Sí, y dice, contra quien resulte responsable. Ese contra quien resulte responsable es lo que vamos a detallar un poco más adelante, porque sí tiene dedicatorias prácticamente con nombre y apellido, inclusive a miembros del gabinete del presidente Peña Nieto. Pero sobre todo gobiernos estatales, ¿no? No. Y también, y también. Por eso es muy interesante hacia dónde va. 14% de los impactos, para que vean que la semántica sí es importante. Hay una discusión muy fuerte entre organizaciones que defienden los derechos humanos, en este caso la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que le está pidiendo a la Secretaría de la Defensa que aclare el término de abatir. El subsecretario de Gobernación, Roberto Campa, dijo, abatir no es igual a matar. Y esto tiene que ver con un nuevo video que dio a conocer el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, donde se escucha, en el caso de Tlatlaya, una instrucción que dicen abatan en la oscuridad, es la frase. Sí, abatan en la oscuridad a estas personas, aunque también dicen, pero cuiden los derechos humanos. Entonces, aquí, ese es el problema de utilizar palabras
de no utilizar las palabras correctas cuando se trata, porque del diccionario de la Real Academia. Bueno, porque es que utilizaban, en lugar de decir, pues en un enfrentamiento murieron, decía la autoridad federal, en un enfrentamiento abatieron. Por lo tanto, se convirtió en sinónimo de manera natural. Ahora, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, pues si un sinónimo, uno de los múltiples sinónimos que tiene abatir, la definición es someter, tirar al suelo, tirar al suelo con fuerza. Nada más, someter podría ser el sinónimo, pero dentro de las múltiples acepciones que tiene de los sinónimos se encuentra aniquilar y destruir. Bueno, y es que también en los medios de comunicación, cuando escriben estas notas periodísticas, muchas veces esa es la definición que ellos abatieron a 20 civiles. Entonces, el problema es el uso coloquial y también el uso legal, porque este tipo de protocolos, en la mayoría, o sea, que cuando tú tienes que dar instrucciones, aunque parecerían sencillas, lo revisan los abogados. En otros países los abogados de las secretarías de la defensa o los abogados de los organismos de inteligencia, por esta razón, porque eventualmente se hacen públicas y llegas a... Entonces tiene que tener una definición jurídica que no puede haber cuestionamiento. Sí, tú necesitas definiciones jurídicas y no políticamente correctas, porque si tú estás todo el tiempo pensando en lo políticamente correcto, te pasa eso. Estás metido ya en una discusión que es semántica, pero es terriblemente profunda, porque abatir sí es aniquilar. Entonces, en el contexto que se dijo, no. Bueno, en el contexto que se dijo es una, no es o el así. uso coloquial. Si yo escucho, en el uso coloquial y en el uso del discurso oficial, si yo escucho el audio de lo que está diciendo el oficial al ejército, me parece que lo que está hablando es someter, porque de otra manera es una contradicción que diga ahí mismo, pero cuidado con los derechos humanos. Si es abatir en el contexto de matar, nadie se le ocurre decir cuidado con los derechos humanos. Si tú estás en un enfrentamiento que no tocas la puerta y le dices, oiga, lo voy a tener que someter, vamos. El contexto del ejército, desde mi punto de vista, no está utilizado el término abatir era someter, como matar, sino como someter. Pero lo que Ana María y yo decimos es irrelevante, porque la corriente de opinión y en términos de organizaciones de derechos humanos es abatir igual a matar, por lo tanto hubo una orden de matar. Oigan, pero la otra parte dice respete de derechos humanos, eso no importa. Lo que importa es el término de abatir. No se puede ser políticamente correcto en este tipo de cosas. Se tiene que ser crudo, lamentablemente duro, pero directo, con términos jurídicos, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, perdón, cuando tú estás en un operativo del ejército está muy complicado que estés cuidando, digo, hay términos... No, tienes claro que lo tienes que cuidar, por esta razón, o sea, mira, te lo juro, por ejemplo, en el Pentágono, las personas más importantes del Pentágono son los abogados, por este tipo de cosas. No puedes hacer tú un operativo, los instructivos que sacan, lo tienen que revisar los abogados. Sí, y si el abogado no lo aprueba, porque los abogados están siempre pensando que esto se va a hacer público, y si el abogado no lo aprueba, no sale. Para operativos de fuerza pública, dices. No, cualquier operativo. Uno de los personajes más interesantes de la CIA es el abogado de la CIA, porque no puede haber cualquier operativo que se maneje en la CIA, lo tienen que revisar los abogados. Tienen un arsenal de abogados que se dedican a eso todos los días. Creo que Paco estaba diciendo otra cosa. Sí, o sea que los términos militares, ¿no?, deben de tener una traducción para civiles. Pero no estoy seguro. Digo, nada más pienso en, no sé, en cómo se cambió el lenguaje para líneas aéreas a partir de accidentes que había en Asia y cómo se daban las instrucciones, ¿no? Porque había un problema de condescendencia cuando dabas una instrucción. Entonces cambia todo el lenguaje con el que se mueven los pilotos a nivel internacional y la forma en que se dan instrucciones no es una forma civil normal. Digo, pues para allá. Es distinto. Es distinto a la policía que el ejército. El lenguaje es distinto. Completamente de acuerdo, pero te garantizo que ese lenguaje está revisado por los abogados de la SAR. O sea, todo tiene que estar vinculado al derecho. Entonces, abatir debe ser parte de un protocolo militar. Este es un problema de tercera generación.
O sea, ya no estamos discutiendo si se violan o no los derechos, estamos discutiendo los términos que definen qué instrucción te dieron. Exactamente. Entonces, sí es una discusión que no es menor, es una discusión bastante importante que yo espero que nos lleve a que seamos, yo siempre digo, es que las palabras sí pesan y tienen un significado. Bueno, aquí estamos viendo un problema tan de fondo por un uso alegre de un verbo. 11% de los impactos, el ultimátum del Eurogrupo a Grecia para este domingo. 9% de los impactos, lo vimos en el adelanto. El INEGI sacó ayer su informe sobre confianza del consumidor. 6 de cada 10, casi 7 de cada 10 mexicanos dice que se siente inseguro en su ciudad. No son buenas noticias porque cayó la percepción de confianza de los ciudadanos en la última evaluación trimestral. 8% de los impactos. Ayer el presidente Enrique Peña Nieto supervisó los avances en las obras del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México por una razón, porque hoy se lanza la licitación de los 27 paquetes de infraestructura para la construcción del aeropuerto. Nomás se me hace muy hasta chistosa la nota, porque todo el mundo está diciendo, o sea, le escuchas esta nota en radio o lo ves reflejado, el presidente lo está supervisando directamente. Se llama spin. Spin. Pero se me hace, yo cuestiono un poco a la presidenta, ¿por qué poner al presidente, por qué no ponen al secretario de transporte? Porque no tenían en qué otro tema meter al presidente ayer. Perdón, esa es la realidad. O es para darle jerarquía al proyecto. Digo, si estás hablando de unos proyectos más importantes de la administración, es decir, el presidente. Pero tan importante es que solamente está recibiendo, pues apenas es un 8%. En un país serio, no aparecería. Exacto. Sí. O sea, no es nota, es lo que estoy tratando de decir. No es nota, pero lo meten. La nota es hoy, las bases para la licitación con los 21 paquetes de infraestructura. Exacto. Esta es la gran información. Vamos a ver cuáles son. Que es primera plana, ¿no? En algunos días. Sí, y es bastante importante. Bastante importante. Este es el PA informativo que nos proporciona la agencia Intelligence. En columnas, en breve, me llama la atención que la mayor parte, casi 10%, es movilización de la coordinadora. Y igual número, y casi 10% investigación línea 12, acusación hacia Ebrard. El viernes la coordinadora anuncia una megamarcha, ¿en dónde creen? En la Ciudad de México. Claro, sí. Y todavía hay columnas de Jacobo Zabludowski. Increíble. Son los que deben escribir una vez a la semana. O cada 15 días, son los de cada 15 días. Milenio trae en portada, y está reflejado en varias portadas, una fotografía de Jaime Rodríguez, el gobernador electo de Nuevo León, el candidato independiente, con Margarita Zavala, y esa fotografía se ha prestado para una serie de interpretaciones. Bueno, importante, porque finalmente gobierna sin Congreso. Importante que tenga vínculos con panistas y priistas. Sí, a pesar de que es una panista que representa una parte del. Yo creo que los gobiernos locales de aquí en adelante va a ser el más visible. Sí, por lo que representa el gobierno de los independientes. Sí, una lupota lo van a estar. Pero aquí ya lo están interpretando como Margarita haciendo acercamientos por su interés de ser candidato independiente. No es ella la que fue. Sí, ¿no? Es él quien fue a verla a su hotel. Es que sí hay un cambio importante. Claro, pero el hecho de que está la fotografía y se hizo pública esa reunión. Yo creo que sí es un encuentro importante. Muy importante. Bueno, algo más que quieran agregar de las portadas. ¿Por qué no nos vamos a un corte? Porque vamos a regresar y vamos a hablar sobre este escándalo de espionaje y el hackeo a la empresa que se llama. Sí, creo que vamos a hablar sobre eso. Vamos a regresar hablando sobre la CEP, tus amigos de la CEP. Mis cuates, sí. Tus cuates. Ambulancias nuevas para atender a los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social. Son las primeras de un total de 1,500. Poco a poco vamos a ir viendo menos y menos ambulancias viejas en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Nos va a permitir dedicarnos a lo que tenemos que hacer, que es a cuidar la salud
de todos los derechohabientes. Históricamente, el IMSS adquiría su flota vehicular, lo que además del gasto en la compra generaba altos costos de operación, aseguramiento y mantenimiento. Ahora, un novedoso esquema de arrendamiento permitirá mejorar la calidad en el servicio y garantizar el traslado de 1.600.000 pacientes cada año. La ventaja más grande es que si la ambulancia no funciona, nos dan otra. Entonces siempre vamos a tener ambulancias que estén funcionando. Estas ambulancias que estamos reemplazando, si se descomponen, no tenemos que hacer todo el procedimiento para mandarlas a arreglar. La renovación se realiza en conjunto con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Estamos preocupados y ocupados en resolver cada una de las situaciones desde el punto de vista laboral que se nos van presentando. Un beneficio colectivo hacia nuestros derechohabientes. Eso demuestra un respeto que tenemos hacia ellos y la plena convicción de dar un servicio de calidad. Se espera completar este proceso en los próximos años y los ahorros ayudarán a reforzar la calidad en el servicio que se presta a más de 70 millones de derechohabientes en el país. Carla Hernández, Proyecto 40. Índice de confianza del consumidor. 93.8 puntos alcanzó el índice de confianza del consumidor en junio. 1.96% de crecimiento mensual. En 7 meses, su mejor nivel. El dato útil para comentar en el café.